Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. El ministro Iroskin suministra fondos del Departamento de Finanzas para ponerlo a disposición de la aduana. Un hombre es rescatado después de naufragar un año en el mar. El cónsul general de Estados Unidos visita al primer ministro y concuerdan tratos que benefician a ambos países. Buscan que el médico José Gregorio Hernández sea convertido en santo. Aruba vivió, disfrutó y gozó en grande el Festival de Tumba. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión de hoy con importantes noticias que tienen que ver con el departamento aduanero. Y es que el ministro Juan David Iroskin indicó que dispuso fondos del Departamento de Finanzas para implementar sistemas electrónicos en la aduana en Aruba. El ministro de Finanzas y Organización Gubernamental, Juan David Iroskin, encargado del Departamento del Cuerpo de la Aduana, dio a conocer que se sacó dinero del presupuesto de las finanzas para ponerlo a disposición de la aduana para la reparación de los móviles para la detección de los contenedores. Este aparato, indicó el ministro Iroskin, cuesta millones de florines, pero además de escanear estos containers, es importante poder escanear los miles de containers que pasan por el muelle de Aruba todos los años. El ministro Iroskin expresó que espera que pronto el aparato pueda ser de nuevo operacional para darle a los miembros de la aduana un instrumento más que ellos puedan usar en sus trabajos. Entre tanto, el ministro siguió explicando que puso fondos a disposición también para poder terminar de implementar un sistema electrónico que la aduana necesita para poder procesar información. Se cree que en 5 semanas de tiempo será implementado en todos los departamentos de la aduana, indicó el ministro Juan David. Pero antes que esto se lleve a cabo, su ministerio debe trabajar sobre algunos aspectos que están pendientes: la separación de la aduana de la administración tributaria. Se está trabajando para enviar un decreto gubernamental al gobernador para que se apruebe que el proceso electrónico de la aduana y este puede ser usado. En el momento en que se inicie a implementar este sistema, sería la primera parte física de la separación entre la aduana de la administración tributaria, dio a conocer el mandatario. En Medellín, en Colombia, las autoridades están preocupadas por el incremento de casos en los que la ciudadanía está haciendo justicia por su propia cuenta y además están colgando esto en las redes sociales algunos videos. Estos videos que circulan en redes sociales muestran la reacción de la ciudadanía en Medellín ante varios actos de delincuencia. Las víctimas han atacado a los presuntos ladrones, causándoles heridas en algunos casos. Es simplemente el efecto de la impotencia que tiene ya la gente, que sentimos que ya no hay nada más que hacer. A toda hora se escuchan problemas de robos aquí y allá, carros atacando a las motos con delincuentes. Es tanta la indignación de los ciudadanos que hasta crearon una página en Facebook con más de 61,000 visitantes y comentarios. Lo que dicen las autoridades es que cada vez que ocurran estos hechos, les avisen a ellos directamente para emprender acciones legales contra estos ladrones. La recomendación es la misma, es confianza en las autoridades, reportar al 123 los incidentes. Sin embargo, las autoridades hacen esta advertencia. Perseguir a un delincuente, tirarle el carro encima, puede tener una denuncia penal por lesiones personales, por tentativa de homicidio. Las autoridades piden que estos casos sean denunciados ante la línea de emergencia 123 o a los 318 cuadrantes que ahora tiene la policía en toda la ciudad. El Salvador vivió su jornada electoral el pasado fin de semana. Este es un recuento de cómo se vivieron estas elecciones en este país. Hola, ¿qué tal? Para los amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana, este es un informe sobre las elecciones presidenciales que se desarrollaron este domingo en El Salvador. Tras los comicios, quienes obtuvieron mayores votantes fueron en primer lugar el partido FMLN, que obtuvo un 48.9% de sufragios, y el partido de derecha Arena un 38.9%, porcentajes que no fueron suficientes para que resultara uno de ellos ganador, por lo que habrá una segunda vuelta electoral, programada para el próximo 9 de marzo.
Para el candidato de izquierda, Salvador Sánchez Serén, se obtuvo un triunfo que será ratificado en la segunda vuelta, mientras que el candidato de Arena, Norman Quijano, hizo un llamado a los votantes indecisos. Algunos políticos creen que ni Arena ni el FMLN obtuvo un triunfo contundente por la participación del candidato del Movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, que obtuvo un 11% en las votaciones, ubicándose en la tercera fuerza política del país. Este es el panorama entonces político tras las elecciones presidenciales en El Salvador. Para nuestros amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana, les habló Francisco Godoy. El primer ministro Mike Eyman se reunió con el cónsul general de los Estados Unidos, James Moore, para hablar sobre diferentes proyectos que beneficiarán a ambos países. Uno de estos temas que trataron fue la creación del pre-clearance para los aviones privados que vuelan entre Aruba y Estados Unidos. Después de la visita a Aruba en agosto pasado como parte de su introducción, el cónsul general de los Estados Unidos, James Moore, regresó a Aruba para conocer a la nueva constelación del gabinete Mike Eyman y sentarse personalmente con el primer ministro a conversar. Durante el encuentro hablaron sobre diferentes proyectos donde ambos países van a trabajar de la mano, el pre-clearance y FOL. Como también hablaron de los tratados de impuestos que son muy importantes, según lo indicó el ministro presidente Mike Eyman. Un tema que el primer ministro está orgulloso de mencionar entre los tópicos que se trataron es cómo Aruba está trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional para este año crear un espacio de pre-clearance para los aviones privados que vuelan entre Aruba y Estados Unidos. Esto sería una contribución grande para la economía de Aruba, contar con estos vuelos inspeccionados y procesados por la aduana de inmigración de los Estados Unidos aquí mismo, dijo nuestro primer ministro, teniendo en cuenta el volumen de los aviones que vuelan esta ruta y cómo se podría aumentar aún más. Adicionalmente, el primer ministro mencionó durante su encuentro con el diplomático americano que ambas naciones comparten una visión ecológica. Es importante tener socios claves en el mundo para hacer la conversión a energía sostenible, expresó el ministro presidente. Por su parte, el cónsul general expresó que es un privilegio venir a Aruba, mencionando además que Estados Unidos y Aruba disfrutan de una relación bastante larga, con valores y metas en común. El cónsul general James Moore indicó que su país está sumamente satisfecho con la cooperación que hay sobre la base de la seguridad y los esfuerzos por combatir el tráfico de drogas. Por esta razón, ellos agradecen la hospitalidad que nuestra isla está brindándoles a los miles y miles de visitantes americanos que llegan cada año. Entre tanto, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos le pidió ayuda a la comunidad internacional para atender los requerimientos del posconflicto una vez se firme la paz con las FARC. El mandatario se reunió por espacio de varias horas con el cuerpo diplomático. Durante su reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo que aunque la paz va por buen camino, es urgente que una vez la guerrilla entregue las armas, venga la ayuda de los países amigos de la paz. Se van a necesitar recursos, se necesita conocer las mejores prácticas en experiencias similares, se va a requerir ayuda en verificación, opciones de vida para los desmovilizados, innovación para el desarrollo agrícola. Y en todo esto valoramos muchísimo el aporte que pueda darnos la comunidad internacional. A nombre de todos los embajadores se habló el nuncio apostólico Ettore Balestrero, quien antes de ofrecer ayuda hizo algunas recomendaciones. Por otra parte, una paz que no sea acompañada por el desarrollo integral de todos tampoco tendrá futuro duradero y quedará terreno vulnerable a las semillas de nuevos conflictos y de nuevas formas de violencia. Los embajadores, al anunciar respaldo a la fase del posconflicto, destacaron que la educación y la innovación serán dos factores claves en el proceso de resocialización de las FARC. La historia de un salvadoreño que ha estado más de un año varado en el mar le está dando la vuelta al mundo. El caso acapara titulares en periódicos como El País de España y la cadena CNN. Veamos en qué terminó esta historia. Un saludo para nuestros compañeros de la Alianza desde Canal 12 El Salvador. A continuación les presentamos la historia de un salvadoreño que sobrevivió al naufragar al menos 13 meses en el Océano Pacífico.
A finales de 2012, el pescador José Salvador Alvarenga salió de un puerto de Chiapas al sureste de México y no se supo de él hasta el 30 de enero, cuando fue encontrado en las Islas Marshall. El pescador dice que sobrevivió a base de pescados y sangre de tortuga. Yo andaba nadando. Yo me alejaba en la lancha porque no me golpeara a la hielo y me tiré nadando. Llegando a tierra, ya no pude caminar. En Garita Palmera, cantón del municipio de San Francisco Menéndez, de donde es originario, se rumoraba que José Salvador Alvarenga había muerto un año atrás. Que a él decían que lo habían matado a machetazos en un bar allá en México y cuando nosotros nos dimos cuenta lo sentimos al muchacho. A sus 27 años, el Chelito, como le llamaban desde niño, emigró a México. La última vez que se le vio fue 6 años atrás. Esta tienda es donde viven sus padres, un molinero y una ama de casa. Entre llantos y sollozos, no caben de la felicidad al conocer la noticia que José Salvador está vivo. Yo lo he llorado, mi hijo, lo he llorado y lo he llorado. Y le he orado al Señor que me diera fuerza, que me diera valor. Se fue, no lo vimos así como estaba, porque ya lo vimos en la computadora y sí, está bien peludo, barbado y da lástima. Ella es su sobrina y fue quien descubrió a través de las redes sociales que Salvador estaba con vida. De ahí estaba todo y no sé, sentí algo bien raro. Y de ahí la llamé a la hija, que es ella. Y yo le dije de que él era. Y aunque no lo conoce, Fátima, su única hija de 14 años, espera tener un primer acercamiento con él. Bueno, yo me fui muy pequeña para Guatemala con mi madre. Poderlo conocer, nunca lo he visto, no he sabido nada de él. Por el momento, Cancillería mexicana realiza los esfuerzos necesarios para extraditarle al país del norte y posteriormente retornar a su país natal, El Salvador. Desde ya sus padres le esperan con los brazos abiertos. José Salvador pasó de ser pescador a ser conocido en todo el mundo. Su historia aparece ya en periódicos y estaciones de televisión. Esta es la historia del origen de este salvadoreño que ha capturado la atención de muchas personas alrededor del mundo. Con esto regresamos con ustedes, compañeros. El doctor Jaime Falconi, a pesar que ya no está funcionando más como director del Hospital Horacio Oduber, indicó que está dispuesto a continuar con el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos años como director, si esto es permitido, ya que como él lo indicó, aún hay mucho trabajo por hacer y mejorar el servicio para los pacientes y también en la situación en el mismo hospital. Recientemente, el exdirector del hospital, doctor Jaime Falconi, indicó que a pesar que en este momento es un pensionado y no es un empleado, está dispuesto a continuar desempeñando sus funciones si le es permitido, ya que la prolongación de su contrato no fue ejecutada. El doctor Falconi ha venido realizando la labor de director del Hospital de Aruba, Horacio Oduber, donde indica que aún hay mucho trabajo por hacer, tanto en la mejoría del servicio prestado a los pacientes como en el mismo hospital. El doctor Falconi siempre se ha caracterizado por ser una persona respetuosa que entregó su experiencia al manejo del hospital y es por este motivo que él indica que su intención es continuar en el hospital, seguir trabajando de la mano con los socios en la industria y de esta forma lograr mantener la calidad y servicio en el hospital tanto para locales como para turistas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. En una acción de limpieza en el centro de ciudad, el cuerpo policial encontró altos índices de antihigiene e irregularidades en la documentación de algunos locales de comida. Fueron desalojados los protestantes que aún se concentraban en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, en contra de la destitución del alcalde Gustavo Petro. Al tigre Falcao García lo demandan por supuesto plagio de apodo.